Buenos días, pues hoy pasamos un rato con Fernando Currás. ¿Qué tal estás? Bien, aquí estamos. Para quien no lo sepa, Fernando Currás fue exjugador de Club Deportivo Ourense, también en otros equipos como el Melilla, y presidente de la Unión Deportiva Ourense y también entrenador. Pasaste por todos los sitios del campo. Lo primero que te quería preguntar, Fernando, es ¿por qué se te dio a empezar a jugar al fútbol? La pregunta es ya antigua, ya se ha visto atrás. Yo creo que por lo mismo que me motiva el seguir ligado al fútbol, es que me encanta, ¿sabes? Esa pasión de niño, porque era en el pueblo, vaya. Yo estaba en un pueblo con mis hermanos, mis amigos, un pueblo pequeño, estaríamos, no sé, 10 niños, 12, empezamos a jugar de todas las edades, la pasión por jugar, entre otros millones de juegos que nos inventamos. Está claro que el fútbol pues tenía mucho más peso y dedicaba más tiempo a la pelota, y a partir de ahí pues te vas haciendo con la pelota, te va gustando el juego, vas creciendo y ese es el origen de la pasión o el gusto por este juego. En tu primera temporada como futbolista profesional, porque el equipo está en segunda división, juegas en el equipo de casa, en el Club Deportivo Ourense. ¿Cómo te sentiste en el día del debut? A ver, es que ahí como que hay varios debuts. Es decir, yo bajo del pueblo, lo comento muchas veces como anécdota, ahora que se empieza tan pronto a jugar a fútbol federado, tantas competiciones, tantos torneos, tantas selecciones, tanta regla, tanta norma. Yo a fútbol con una licencia empecé a jugar en el Maceda, creo, no sé, tenía 14 años, 13 años. Es decir, bajo de Maceda a jugar al Atlético Orense, a las categorías inferiores, y ahí empiezas ya a jugar ligas pues más exigentes, que era la Juvenil División de Honor, creo que fue la Juvenil Gallega y Juvenil División de Honor. Y ahí empiezo a tocar primer equipo en debuts con Mario Guede. Hago un debut con 16 años, creo que tenía esa edad. Luego no puedo volver a jugar, bajo a juveniles, vuelvo a debutar con Teixidó en segunda división A, redebutar, juego otros 2, 3, 4 partidos, bajo al juvenil, el equipo desciende, no participo. Y después sí que ya creo que ya es la consolidación con Rodríguez Vaz, ya en segunda división A, pues es cuando debuto, y a partir de ahí pues sí que puedo decir que ya me quedé en el primer equipo. Y en esa segunda división, ¿cómo recuerdas la exigencia de esa categoría en aquella época? A ver, es algo que yo, después de estar dando tiempo en el fútbol y ahora mismo, es curioso porque tengo poca noción, no soy capaz de recordar. Sí que tengo momentos ahí que sí recuerdo, pero tengo flashes, no tengo un recuerdo nítido de cómo era la competición, de los equipos. Sí que, claro, ahora los veo de otra perspectiva y me parece una burrada haber jugado en esa categoría. No digo con lo malo que soy, pero sí que lo veo como diciendo, ostras, que era la segunda división, era lo máximo después de la primera. Y de hecho había muchos equipos, bueno, pues que después evidentemente tuvieron recorrido en primera, jugadores que después internacionales, y bueno, ya te digo, es el no tener ningún recuerdo nítido de cómo era exactamente, con lo enfermo que soy del fútbol. No sé muy bien valorar la exigencia de la competición, porque yo creo que de aquellas era tal la ilusión y el disfrute de jugar, que creo que es algo para reflexionar, porque yo salía y lo único que quería era ayudar al equipo a ganar, a ganar, a competir, no liarla y volver a jugar el siguiente partido. No pensaba mucho más allá. Ahora la cabeza se llena de mil historias, y sí que creo que eso es parte fundamental para poder rendir, el conectarte con el juego y aislarte de todo lo demás. En esas temporadas de segunda división el equipo tenía pues muy buena plantilla. A Agustín Ruiz le pregunté por Nikola Milinkovic y por Quique Estebanaz. A ti te quiero preguntar primero por Robbins. ¿Cómo era él? ¿Cómo se adaptó él al equipo, siendo un jugador que venía de la Premier, y venir a un club modesto de segunda división como era el Club Deportivo Ourense? Tuvo que ser complicado. ¿Tú cómo lo viste?
Pues dentro de la poca memoria o eso, o memoria ahí dispersa, creo que Robbins viniera en diciembre, creo que no viniera al principio. Creo que llegara en diciembre y la verdad era... El recuerdo era, se adaptó, bueno, tiene una educación exquisita, recuerde, con nosotros, yo conmigo por lo menos, con los chavales así que empezábamos, el trato fue de padre o padrino, era algo... Sí que me llama la atención ya de aquellas, que nosotros convivíamos con los veteranos de aquí del Club Deportivo Ourense, que son, yo siempre digo que son los mentores de todo, a mí por lo menos tengo un gran respeto sobre ellos y agradecimiento a todos, desde Nando, Modesto, bueno, toda esta generación de futbolistas increíbles y como educadores formadores espectacular, digo del trato que tenía. Pues Robbins lo pondría casi en ese nivel a la hora de transmitir consejos muy dentro del idioma, que no era muy... no hablaba, entendía y hablaba, se expresaba, pero evidentemente él era inglés. Claro. Y siempre no sé, pues porque yo le prestaba más atención, o me quedaron muchos... recuerdo que era detallista, muy concreto en los detalles, más bien en los consejos. ¿Cómo cuál? A la hora de jugar, era del juego, ¿sabes? No hagas esto, no te compliques, no... deja pasar el momento malo, deja que va a venir el otro ya, detalles sí. Que te ayudaban como jugador, sobre todo cuando estabas empezando, no te fíes del elogio, no, detalles así un poco, bueno, pues eso, que te marcaba y sobre todo sabías que venía de Manchester United, que pues era algo que llamaba la atención y aparte de todo eso, era muy bueno, era muy bueno para lo que yo entendía en aquellos momentos. Veías que era pequeño, así medio pelirrojo ahí, que no era rápido, no tenía nada y sin embargo cuando estaba sumaba muchísimo siempre, era muy, muy inteligente. Y la verdad es que, digo, después se fue, yo, bueno, le perdí la pista, evidentemente, yo también soy bastante despistado para esas cosas, ni soy muy continuo en mantener contactos, pero ya digo, el recuerdo y creo que mientras estuvo en el club, poco tiempo, a mí por lo menos creo que de futbolistas de estos que te marca bastante. Otro por el cual te quiero preguntar es Ivica Mornar, que fue internacional con Croacia, llegó a jugar una Eurocopa, la de 2004 precisamente. ¿Qué es lo que más te sorprendió de él como jugador y también como compañero? Pues mira, creo que es lo contrario de Robbins, es decir, todo lo contrario de Robbins. Sí que tenía unas condiciones brutales, es decir, ya lo veías que era muy superior a la media. Robbins se adaptaba a jugar y colaboraba. Ivica era exagerado en todo, para lo bueno y para lo malo. Aparte ese año lo marcó mucho, fue medio año nivel otra categoría, por eso sí. El equipo estábamos arriba, parte importante era él porque nos hacía buenos, es decir, dabas el balón al espacio y llegaba siempre, o sea, dabas el cuerpo y no la perdía nunca, iba el balón al área y metía gol, apretar se la quitaba a los contrarios, tenía todo muy... Era un nivel por encima de la media que se percibía en ese momento, yo por lo menos percibía desde mi juventud. Pero bueno, era todo lo contrario, después el consejos pocos, es decir, era más, consejos eran vitales y era más momentáneo, estaba conectado, jugaba espectacular y rendía espectacular, pero en la segunda parte de la temporada el rendimiento de Ivica no se olvidó de jugar fútbol, porque después volvió a jugar y jugó en Champions y todo, sí. Pero aquí por esas cosas extrañas un poco de este deporte y de convivencia dentro del vestuario, no es que fuese un mal compañero de vestuario ni muchísimo menos, pero surgieron diferentes dudas ahí con el entrenador, con compañeros, cosas que no sabes realmente por qué pasan o por qué sí. Pasaban, pero el rendimiento bajó, se fue alejando del Ivica de primera parte de la temporada y evidentemente el equipo lo notaba porque futbolísticamente posiblemente sea de los jugadores que pasó por aquí más diferencial. ¿De esa plantilla hay alguna anécdota que se pueda contar? Sí, a ver, seguro que hay tantas anécdotas que casi mejor no contar ninguna. Sí, hombre, a ver, son anécdotas siempre surgen 100.000, no tendría una no sé, yo es que la que siempre recuerdo, y aparte la cuento muchas veces, es que ese equipo llegó a estar primero en segunda división A avanzada la temporada, no me acuerdo la fecha, pero estábamos llegando ya a diciembre, sí. E íbamos líderes, es decir,
estabas tocando la primera división. Creo que empatamos fuera de casa, o perdimos fuera de casa, y el siguiente partido en casa volvimos a perder, porque creo que era el Villarreal, no me acuerdo qué equipo era del Villarreal, perdimos, y el Couto, que de aquella sí que pitaba de verdad, despidió el equipo con almohadillas y pitándonos, ¿sabes? Entonces yo ahí ya empecé a darme cuenta de qué va esto un poco. Es decir, gana y te aplauden, pierde y te pitan. Era exigente la grada del Couto, era muy exigente, no sé, ahora mismo lo ves ahora con dónde estamos ahora, como qué pasó después de esa época, igual alguno que tiró a la almohadilla pues se arrepiente, o por lo menos que reflexione, el conseguir las cosas cuesta mucho, y no se valora en el momento. Entonces yo ese detalle, ese flash ahí en la mente, yo no daba crédito, porque entendía que la ciudad, la afición tenía que estar súper orgullosa del equipo porque estábamos primeros, segundos. Claro. No me parece justo despedir a un equipo, en este caso, con silbidos, ¿sabes? Porque pues yo no lo entendía. Es decir, ahora sí que ya le encuentro parte de sentido y que sigan eso, viniendo el Couto, animando, pero me llamó bastante la atención ese pequeño detalle. Y ahora, ya que entraste en la parte negativa, me voy a centrar pues, en el descenso del Club Deportivo Ourense a Segunda B, dejando la Segunda División Española. ¿Cómo recuerdas ese descenso? Eso fue, creo que al año siguiente. Sí, al año siguiente, sí. Al año siguiente. Pues el descenso es que, claro, es complicado ganar partidos, hay que hacer muchas cosas bien, y más en cualquier categoría. Y en ese momento el equipo pues también tuvo un mogollón de adversidades internas, externas, no acabamos de encontrarnos lo suficientemente bien para competir ante equipos que tenían un nivel extraordinario, y nosotros no fuimos capaces de alcanzar ese nivel, y la clasificación pues nos dijo que teníamos que descender. Sí. Y se desciende y tampoco pasa nada, es decir, no pasa nada, pasa, pero no que desciendas, hay que volver a ascender el año siguiente, que fue lo que se intentó, ¿sabes? Que a veces magnificamos mucho las cosas, y después de una temporada tan larga los equipos van a estar posiblemente todos en el sitio que le corresponde por los méritos adquiridos. Claro. Después de tu etapa en Club Deportivo Ourense, fichas por el Getafe Club de Fútbol. ¿Cómo se dio ese fichaje? Pues otra vez un poco ahí al no recordar mucho esos momentos. Recuerdo del descenso, yo sí que había jugado esos 2 años bastantes partidos, casi todos los partidos en Segunda A, claro. Y ahí pues intermedia un poco el mundo de la representación, que yo casi ni tenía, pero sí que te ofrecen cosas, y una de las posibilidades era seguir jugando en Segunda División A. Surge el Getafe, y yo, sin hacer mucha valoración ni del club, pues de hecho había empezado la pretemporada con Ajibai en Club Deportivo. Mi idea era seguir aquí, yo seguía y ya está, ¿sabes? Hay que intentar volver a ascender al equipo, era lo único que pensaba yo de aquellas como jugador. Surge lo de Getafe y digo, pues vale, guay, me voy a jugar otra vez en Segunda, y fui allí a Getafe, pues a lo que decía antes, a intentar lo que hacía aquí, pues hacerlo allí, es intentar jugar una categoría preciosa, intentar rendir y darle lo mejor que pudiera a ese club. Y la verdad es que fue un año, el primer año fue, yo creo que muy positivo, es decir, sí que me estaba haciendo más maduro ya, más futbolista. También tuve regularidad, jugué bastantes partidos, o casi la mayoría, y mantuvimos la categoría, así que experiencia espectacular el primer año. Después, en el segundo año ya no fue tan espectacular, porque dentro de ese mundo de prestación que antes me llevó a Getafe, me saca de Getafe. El día anterior a acabarse el plazo, pues me entero que no voy a tener ficha, y lo que hago pues es quedarme ahí, esperando que en diciembre saliese algo, y acabo en Gandía. Acabo
jugando en diciembre en Gandía, más experiencias. Gandía había quedado primero el año anterior, sí que, pues eso, después de haber jugado 3 años en segunda A, bueno, pues tenías ahí bastantes opciones y fui a Gandía. Evidentemente no fue la correcta porque de haber quedado primero el año anterior descendimos. Llegué allí, el entrenador, bueno, descendimos también por méritos propios. Descendimos y te quedas ahí un poco sin recuerdo de 3 años de segunda A. Vas, desciendes, ese verano no tenía opciones que yo pensaba que iba a tener y acabo firmando en Alcorcón. En Alcorcón, otra vez Madrid, y un año espectacular, la verdad, en Alcorcón. Más aprendizaje, más vida, más bagaje, y ahí bueno, pues realzo un poco otra vez pues, mi trayectoria. Y después de Alcorcón fichas por el Real Jaén. Ahí quiero destacar pues, el partido de Copa del Rey frente al Sevilla Fútbol Club. Cuando te das de cuenta de que te vas a enfrentar al Sevilla Fútbol Club, un histórico del fútbol español, ¿cuál es tu sensación? Sí, claro, a ver, ahí ya el disco duro ya iba teniendo experiencias. Entonces, a Sevilla ya habíamos jugado con Club Deportivo Orense en segunda A, entonces sí. Ya habías jugado Atlético de Madrid, ya habías jugado con varios con el Getafe, también nos habíamos enfrentado, o me había enfrentado con esos equipos a varios equipos de primera, entonces nos neutralizabas más, no era... Claro. Sí, es verdad que aparte Jaén-Sevilla, pues sí que hay una cierta rivalidad y creo que había un ambiente, un típico ambiente espectacular. Jaén, la verdad es que yo cuando voy de Alcorcón a Jaén, ese año de Alcorcón había estado, creo que, bueno, pues para poder aspirar a equipos otra vez importantes, decido ir a Jaén, tenía alguna opción, como, bueno, recuerdo que el Cádiz, que fue lo último, era Cádiz o Real Jaén. Sí. Jaén acaba de descender de segunda A, el Cádiz acababa de tener problemas económicos, mal vivir, andaban mal las cosas y digo, ahí no voy a Jaén que acaba de descender. El Cádiz a ese año asciende a segunda A y Jaén casi desciende. Por eso a veces decisiones que parecen las más sensatas acaban por ser erróneas. Pero Jaén, yo de hecho guardo con muchísimo cariño lo que es la afición de Jaén, el club, todos, evidentemente, sí. Pero Jaén de manera especial. Y creo que fue un año donde el Real Jaén a mí me conquistó. Yo también dejé buena impronta allí, me consta y siempre tengo especial cariño a Jaén y al Real Jaén, la verdad. Y volviendo al partido de Copa, en ese partido te enfrentabas a jugadores como Pablo Alfaro, Casquero, José Antonio Reyes, y también estaba dirigido por Joaquín Caparrós. ¿Cómo recuerdas ese partido? A ver, ya te digo, yo es que la memoria no es mi mayor virtud, es decir, para nítida, vaya, sí que recuerdo que estaban esos jugadores y es que lo que te decía, te das cuenta cuando juegas contra esos jugadores de más nivel, lo que te decía antes de Ivica Mornar, no sé en qué momento, pero te das cuenta que tú tienes que estar al 200%, tienes que estar muy bien, y ellos es como que juegan con mucha suficiencia en lo que hacen. Parece que pasan de todo y no es que pasen de todo, ¿sabes? Les llega para... o igual porque pasan de todo juegan tan bien, aparte del nivel que tienen, ¿sabes? Yo recuerdo, pues eso, Pablo Alfaro estaba ahí ejerciendo, no sé cómo transmiten, son capaces de transmitir dentro el respeto, es decir, imponen, unos a través del talento como Reyes, a través de 3 golpeos, 3 cambios de acción, un control, sí. y Pablo era como que todo lo que estaba ahí alrededor hacíamos lo que él dijese, tanto contrarios como sus propios jugadores, compañeros, sí. Y eso es carisma, eso es ascendencia y eso es difícil de entrenar y de no sé cómo yo creo que va mucho en la personalidad, no sé, ellos se lo van creyendo y por eso son los futbolistas que son y por eso todo el mundo los conoce y todo el mundo pues irradian ese carisma. ¿Cuál de ellos fue el que más te sorprendió en ese encuentro? Por lo que te decía, yo creo que Pablo Alfaro era, sí, ya se había enfrentado alguna que otra vez, como sí. Decía, tanto Getafe creo como un club deportivo, y era ese futbolista que no, lo que decía antes de Robbins, estos jugadores que sin tener las condiciones, los Reyes ya veías que tenía talento propio, sí. Talento puro, con la bola, con los controles, con los regates. Pablo Alfaro tampoco era un tío
rápido, sí que tenía buena planta, pero tampoco había centrales más fuertes, más anchos, con el balón lo justo, pero todo lo que pasaba por ahí cerca de él del área, tanto a nivel defensivo como cuando tenía el balón, él solventaba todo con muchísima seguridad, ¿no? Seguridad, suficiencia, y eso al final pues acababa, bueno, por eso jugó, ¿no?, millones de partidos, claro, y jugaba con 2 millones de entrenadores, y seguro que llevaba el brazalete de capitán en todos los equipos, en todas, por eso que a veces no todo es reyes en este caso, claro, es decir, o futbolistas talentosos, que es lo que más llena al aficionado y que no falten nunca, pero a nivel interno y para, yo sé, ya empiezo a hablar de la base, para futbolistas que empiezan, no todo el mundo va a tener ese talento, y sí todo el mundo, o todo el mundo puede aspirar a, con menos condiciones, imponerte y hacerte un camino en el fútbol. ¿Cambiaste la camiseta con algún jugador ese día o no era de cambiar? No, yo creo que no cambié la camiseta nunca. No tengo ni las mías, creo que no guardo ni las mías, pero bueno, ahora pues lo ves así pasa el tiempo y te das cuenta y dices, bueno, pues sí que podrías tener algún recuerdo más, pero no soy nada mitómano en ese sentido, sí, y las camisetas no. Sin más. Sin más. Muy buena respuesta, sin más. Después de estar en el Real Jaén, vuelves a Club Deportivo Ourense, vuelves a casa. ¿Cómo se dio esa vuelta? Pues, a ver, como todos los cambios, ves que van siendo un poco casualidades, más bien. Yo en Jaén habíamos dejado todo ahí con mi familia, el apartamento, oferta de renovación, es decir, tenía todo por quedarme ahí. No habíamos acabado económicamente bien. El club estaba ahí con bastantes problemas, nos debía bastante dinero, y bueno, y las típicas historias de aquellas había en casi todos los clubs, o por lo menos en todos los que me tocaban, pero la idea era quedarnos allí. Yo tenía la oferta de renovación, y me vine a Ourense, pero con la idea de pasar vacaciones, estar atento a qué pasaba allí, pero para volver. Y me recuerdo perfectamente, me llamó el Presi, el Royce, y una tarde vine aquí, yo con todo por quedarme allí, y me convenció. Es decir, era fácil también yo de convencer, sobre todo con la camiseta del Club Deportivo Ourense. Era volver a casa, era un equipo que había dejado ese punto de descenso de volver, sí, el club estaba para volver. La verdad es que ya había hecho méritos anteriormente con playoffs, con equipos hipercompetitivos, y quería volver a contar conmigo para que intentar ayudar al retorno a Segunda División A. Y no, la verdad es que no sé si hice bien o mal, pero no podía negarme, ¿sabes? Y Manolo, el pressing en ese sentido, era inteligente y era bueno en la negociación. Es decir, y yo no es que no es que no dudase, es que no me lo planteé. Había que estar, y salí ya casi firmado. Fue llamar a Jaén y decirle que gracias por todo, que había estado genial allí, pero que mi casa estaba aquí, tenía que intentar aportar lo que pudiese a volver a ascender a Segunda División A. Y ahí empezó la temporada con Milo Velleira y un buen equipo, y de hecho ese año llegáis a playoffs. Llegamos a playoffs y estuvimos a nada de ascender, porque eran playoffs por liguilla, nos tocaba Madrid. Desde ahí sí tengo buenos recuerdos, porque me quedó muy grabado el partido de Lanzarote, porque habíamos empezado ganando en Madrid, la Ciudad Deportiva, cuando estaba Valdebebas, en Madrid, Nastic, o Lanzarote aquí en casa, no recuerdo cómo había sido el orden, y íbamos ganando 0-1 en Lanzarote, que entrenaba en Mendilibar. 0-1, minuto 80 y largos, y fallamos mano a mano, era ponerse con 9 puntos en 3 partidos, quedaban un punto y matemáticamente estábamos en Segunda A, pero nos metieron 2 goles, o nos dejamos meter 2 goles, perdimos ese partido y al final ascendió el Nastic, no pudimos darle la vuelta, y estuvimos, ya te digo, yo creo que estuvimos a nada de ascender, y luego pues bueno, lo volvimos a intentar, pero ya quedamos más lejos. ¿Cómo se sintió volver y estar a nada de ascender de nuevo?
Bueno, pues en ese momento te digo, ya ves que no tengo así recuerdos, pero ese sí que lo tengo bastante grabado, como el entrar en ese playoff. Entráramos en Barreiro con mucha gente de Orense allí, que un gol también en el descuento, llegábamos espectacular a esa parte final, a ese playoff. Eran partidos nos veíamos capaces de ganarla cualquiera, ¿sabes? Estábamos muy bien, muy conectados, todo fluía y nos quedamos a nada. Luego ya, segunda temporada de la vuelta, pues no me acuerdo ya cómo quedáramos, pero bueno, ya no estuvimos tan cerca y poco a poco se nos fue alejando el tren de la segunda división A hasta que, bueno, fueron 4 años que, bueno, pues las cosas no iban bien. Internamente el club pues acaba en lo que acaba, y desde dentro sí que el último año mío de club deportivo aquí fue el peor, creo. Mira que tuve descensos, años malos, pero ese creo que fue el que peor lo pasé, porque veías que se estaban haciendo las cosas que no tenía mala pinta, que no tenía buena pinta, perdón, que no acabábamos de darnos cuenta, y futbolísticamente fue horrible, pero todo tenía trasfondo en que el club no iba por el camino que tenía que ir. Había todo eran mentiras, todo era nada era lo que parecía. Entonces era como, y eras futbolista, que no estabas dentro de la directiva ni dentro de esas historias que ahora después, por mi experiencia, vas viendo lo que cuesta, lo que hay, lo que supone sacar un equipo adelante. Y desde ese momento, desde ese perspectiva que tenía yo de futbolista, se intuía, se veía que no. Y yo no hablé con el club. Yo tenía contrato porque había renovado, no me acuerdo qué igual de años, yo tenía contrato, pero yo no podía seguir sufriendo, y dejé que siguiese todo como pudiera, porque no podíamos hacer mucho más, y si dedicarte a jugar a fútbol, que era para lo que estábamos. Y arrancamos con la familia para Melilla, casi nada. Otra decisión así sin pensárselo mucho. Había interés para que fuese allí, del entrenador, y allá nos fuimos. Y ahora te voy a preguntar otra vez por un partido que fue clave en lo que es la historia del fútbol ourensano, como fue esa eliminatoria en Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. ¿Cómo recuerdas enfrentarte a un Atlético de Madrid donde estaban pues, jugadores no tan conocidos como un tal Fernando Torres, un tal Simeone, un tal Salva Ballesta, y podría seguir así? ¿Cómo fue enfrentarte a estos futbolistas? Sí, pues a ver, un poco lo que vengo diciendo. Sí que es verdad que ese equipo era pues, Atlético de Madrid, pues evidentemente Madrid-Barça, Atlético de Madrid. Veías que se respiraba el ambiente que había, era todo como de fiesta, festivo, porque venía algo que no estábamos acostumbrados, pese a haber tenido recientemente pues equipos históricos y buenos equipos en competiciones de liga, pero la Copa pues siempre te trae esos regalos, y así lo afrontamos, la verdad. Es decir, es que empezó el partido y creo que muy pronto Torres marcó un gol de vaselina, en plan, sí, seguir peleando, es una fiesta, pero nos vamos a pasar nosotros, ¿sabes? Es decir, que cuando se pusieron por delante fue un partido que pues sufres porque intentas darle la vuelta, pero al final no disfrutas de lo que es el juego. Por lo menos yo esa es la sensación que tenía, sí, del ambiente, pero no de lo que pasaba dentro del terreno de juego, que al final es lo que decía al principio, es donde estabas conectado. Y yo no tengo sensación de haberle competido el partido al Atlético de Madrid. ¿Cuál fue el futbolista que más te sorprendió de los que te enfrentaste a ese encuentro? No tengo Torres, porque el primer gol fuera de una suficiencia, que no sé ni dónde venía la acción, una transición, que creo que mete un gol de vaselina. Sí, a José Juan. Que hace, no sé qué hizo, algo que parecía sencillo, y era decir, uff, y era un robo, pam, pam, boom, gol, ¿sabes? Y dices, uff, sí, ¿sabes? Lo hizo todo con una naturalidad que, bueno, por eso es Fernando Torres, y ganó lo que ganó y lo que nos hizo ganar, claro. Sí, claro. ¿Alguna anécdota de ese día que tú recuerdes? O de la previa del encuentro, ¿cómo lo vivía el equipo, esa previa antes de enfrentarse a Atlético de Madrid?
Ya ves que es que yo no te soy muy de... No recuerdo muchas cosas. Recuerdo que ese partido sí que recuerdo que, claro, yo lo veo desde mi punto de vista, que yo andaba con molestias ahí en la rodilla, en el popliteo, y era duda para jugar, y claro, son partidos que todo el mundo quiere jugarlos, claro. Quiere jugar, y yo recuerdo los anteriores más que pendiente del contra quién jugábamos, o del ambiente de la grada o de la calle. Yo estaba pendiente de mi rodilla, con hielo tal, porque yo quería estar, ¿sabes? Que cuando me preguntaron al míster si estaba, decirle que sí, al final pues pude jugar el partido, y recuerdo que sí que estaba ahí bastante rayado con estar en disposición de ser alineado. Y ahora te quiero preguntar por la última temporada en la que estás en Club Deportivo Ourense, donde irrumpe pues, un joven David Ferreiro, un futbolista que llegó a jugar Primera División hace pocos años. Ya le veías que daba, ¿cómo decirlo?, daba el pego para ser un futbolista de mayor categoría. Sí, yo ahí con David, ese año entrenador, el primer equipo era Manolo Tomé. Y recuerdo, aún me lo recordó él hace poco, que nos vimos hace unos años, y él decía, porque David esa temporada creo que fue la siguiente la que jugó más con Club Deportivo Ourense. En esa él estaba en juveniles, que yo los iba a ver siempre a las mañanas, jugaba en Oira, en una generación espectacular, y a mí me parecía un futbolista espectacular a nivel diferencial. Evidentemente no he descubierto yo a David Ferreiro, que lo hizo el solo. Claro. Pero sí que llamaba la atención en juveniles, y yo siempre tenía, de las discusiones que iba teniendo yo también ya con entrenadores, ya era pesado de aquellas, hablando de fútbol, que a mí me parecía un futbolista para tener y darle protagonismo, porque en el primer equipo. Manolo, el míster, no lo veía así, entendía que eran otros los que... Y quedó el debate siempre ahí un poco guardado, y yo cuando veo a David irrumpir y hacer lo que hace después, pues siempre era como... que me alegraba por él, aparte que claro, lo buena gente que es. Futbolísticamente es un escándalo. Es un dolor bueno, es decir, da gusto verlo jugar, ya no ahora que también, sino todos los partidos que se veía en el David Ferreiro, y decir, joder, este baño de Molgas, y es muy, muy, muy bueno. Y ahora volviendo a ti, ya para finalizar, pues las preguntas sobre Club Deportivo Ourense, tanto sea primera etapa como segunda etapa, ¿cuál fue el momento más bonito que recuerdas vistiendo la camiseta del Club Deportivo Ourense? Vistiendo la camiseta del Club Deportivo Ourense, no sabría decirte, pero posiblemente que más esa vuelta de la segunda etapa, cuando nos metemos en la fase de ascenso con Barreiro, el finalizar ese partido, que fue eterno, porque empezamos, tiene mucha historia ese partido, era como sí que lo vamos a hacer, es decir, estábamos lejos del playoff, hicimos una parte final de temporada regular espectacular, y era como, aquí estamos y vamos a ascender, y hasta Lanzarote. Pero claro, ese momento sí que era como de satisfacción, de ver que era posible la vuelta a segunda A, porque ya te digo, estábamos en un nivel de fútbol que es difícil de adquirir, pero no nos llegó. Y después, como bien decías antes, de estar en Club Deportivo Ourense, te vas a Melilla. Ya decías antes cómo era ese fichaje, pero quiero saber más o menos cómo se concretó todo. Pues ahí era primero el hablar con el club, que hablamos estaba Juan Pérez, estaba con Aquino Muñoz, yo recuerdo hablar con Juan Pérez para decirle que así que no podía seguir, que lo sentía mucho, pero que tal como iban las cosas, pues no iba a aportar nada. Yo lo único que podía era restar. Entonces fue un poco, primero tomar la decisión de no continuar aquí, y después abrir posibilidades para seguir jugando. No tenía nada, Melilla no me llamó antes, nada. Eso fue primero dejar aquí, y después una vez que empiezas a ver, ¿y qué hago? Pues quiero seguir jugando, voy a seguir jugando, ¿dónde? Sí que hay llamadas, y una de ellas, pues Melilla, el entrenador y un ex compañero mío de Jaén, Pablo Guede, que estaba allí, me llamó, me convenció, y para allá nos fuimos. ¿Qué tuvo Melilla que no tuvo a lo mejor otros equipos, como a lo mejor Jaén, Getafe, Gandía, para que te quedases más tiempo allí? Bueno, los niños ahí, con mujer, los niños,
fuimos creando nuestros hábitos allí. Futbolísticamente es un sitio diferente a todo lo demás, por peculiar, para lo bueno y para lo malo, y es como que bueno, pues al final el vínculo ahí con Melilla era que poco a poco iba creciendo, parecíamos de allí, en el colegio, lo que es el día a día, el club. Yo, que soy bastante, eso, me implico demasiado y era todo un poco, jugabas, pero ya estabas intentando ya hacer crecer a Melilla, empaparte de cosas. Yo estaba allí, pues llegaba información por todos lados y era... Bueno, pues eso, el equipo, jugamos playoff de ascenso, estábamos siempre en la parte alta, había mucha exigencia, entonces eso te motiva. Había que pelear por estar cada fin de semana en el 11, había una motivación interna espectacular, y así pasaron los años hasta que tanta información y tanto fútbol y tanto reto me hace sacar el nivel 3 allí en Melilla, un verano intenso, y ese verano yo volvía a tener opción de renovar como futbolista, pero el entrenador que tenía, conversación parecida a la de Manolo Royce, pero ahí para decirme que me necesitaba a su lado, que tenía pues ciertas cualidades para poder dedicarme al mundo de entrenar, de echarle una mano al cuerpo técnico, y que futbolísticamente, evidentemente, acabamos de jugar una fase de ascenso a segunda A, que de la Universidad de Las Palmas. Yo era capitán y estaba jugando en fase de ascenso. Yo siempre digo, dejé de jugar a fútbol en una fase de ascenso en segunda división A, que ahora lo pienso y bueno, pero bueno. Al final otra vez me convenció y empecé a meterme en rollo entrenador, rollo fútbol, tirar información por todos lados, y en la base, coordinar la base del Melilla, estar ahí, pues tanto que estuve 6 años más o así. Sí, por ahí. Sí, estuve casi 9 años y medio. Y de tu carrera como jugador, si tuvieses que cambiar algún partido, un resultado, algún momento, ¿cambiarías algo? Es que es tan relativo, ¿no? Por lo que vengo diciendo, es consecuente el partido de Lanzarote, porque si dura un poco más, sabe Dios cómo estaría la historia Sí. Y es un momento muy puntual, es decir, que vas ganando 0-1 pero seguro que hay muchos más que hubieran cambiado, pero no. Las cosas siempre ocurren y ya está. Hay que analizar por qué ocurren y hacer frente para lo siguiente y poco más. No tampoco creo que haya que cambiar nada, porque eso sería manipular, bueno, pues la historia y la vida de cada uno. Y después, como tú bien acabas de decir, te hiciste entrenador. Esa decisión pues fue, como bien entiendo, un poco que te convencieron. ¿Tú ya tenías claro que querías ser entrenador algún día? No, ni ahora mismo, vaya. Yo al final eso, no creo que nadie, bueno, yo por lo menos no me hice entrenador. Yo siempre hablo desde el jugador. Yo soy jugador. De hecho, juego liga de veteranos, y el Barbantes ahora para mí tiene no tanta importancia, trascendencia, evidentemente. Sé lo que es, pero el momento de jugar es el volver al inicio de la entrevista. Ese es para mí es la parte más importante y la que mueve todo lo demás. Entrenar, pues seguir vinculado a este deporte, a este juego, y sobre todo eso, al juego, descubrir cosas. Es bonito entrenar, es decir, es bonito ir haciendo cosas diferentes, viendo cómo respira, tener la responsabilidad, que a mí siempre me gustó, la máxima responsabilidad de liderar o llevar un grupo. Es decir, y sí que me gusta y me sigue gustando entrenar. Ahora cada vez más me vuelve te vuelve a venir el gusanillo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora la vuelta de Melilla, ya en Melilla estaba así, la vuelta es un poco el tema del fútbol base. A mí me encanta, ocupa mucho tiempo, me llena mucho, y es como que la energía no da para tantas cosas, pero ahora últimamente sí que estoy otra vez llenando los depósitos del entrenador, sí me empieza eso, es como que ahora soy mucho mejor entrenador que cuando entrenaba. Y después de estar en el Melilla, vuelves aquí, a Ourense, para entrenar al hijo, el sucesor del Club Deportivo Ourense, como es la Unión Deportiva Ourense. ¿Cómo se dio ese fichaje para el banquillo?
A ver, ahí es otra... Yo desde Melilla me llama bueno, el doctor Cabaleiro y gente que estaba, era Jairo creo, no me acuerdo quién fue el primero que me llamó, pero el doctor Peluso, que estaban un poco con el tema de desaparición del Club Deportivo Ourense y la aparición de Unión Deportiva Ourense. Yo estaba en Melilla, evidentemente no tenía otra opción que colaborar en lo que pudiera, es hacerse socio fundador y apoyar en lo que fuese, porque entendía que el Club Deportivo Ourense desaparecía burocráticamente, pero no tenía por qué desaparecer en nosotros, en todos los que formamos Club Deportivo Ourense. Entendíamos que sí, vale, le cambiamos las siglas, burocráticamente desaparece, pero nosotros sentíamos, y así lo demostramos, que no se fue, sigue estando en nosotros y nace Unión Deportiva Ourense como heredera de Club Deportivo Ourense. Y ese sentimiento, pues estamos hablando ahora de que está demostrado que está más vivo que nunca, pero en ese momento lo sentíamos así, igual que ahora se demostró, pero en aquel momento no todo el mundo lo tenía tan claro. ¿Qué pasa? Que vuelvo de Melilla y Unión Deportiva Ourense estaba en segunda regional, era el segundo año de vida. Y fue volver al Couto y otra vez liada. Otra vez implicarse con Modesto, con Damián, con Ramón, era ver cómo estaba el club, por dónde podía ayudar, en qué podía ayudar, y ahí ya otra vez te implicas y vuelvo a meterme de lleno, vaya, y sobre todo pues desde esos primeros días yo veía que este club no iba a ningún sitio si no tenía unos cimientos sólidos, y los cimientos, la base es la cantera, y a partir de ahí la afición la teníamos, estructuralmente, internamente, en segunda regional la exigencia no es muy grande, pero sí que no teníamos que ir mejorando temas organizativos, la cantera había que potenciarla y mejorarla como parte fundamental, y luego a ver hasta dónde nos llevaba el primer equipo. Y ahí fui entrando, ayudando, hasta que, pues eso, de la coordinación, de asentar un poco la base. Ramón cree que puede ayudar al primer equipo porque ya habíamos ascendido a preferente, y entendía que yo era la persona idónea para seguir creciendo, y ahí me pongo otra vez al frente, intentar ascender a tercera división. Ascendemos a tercera división, pues ya son mil historias, años duros mentalmente, y de todo, pero logramos estabilizar y hacer crecer al club, que era un poco el objetivo. Y estando tú como entrenador de la Unión Deportiva Ourense, conseguís el ascenso de preferente a tercera división española, duráis 3 años en tercera división, y estando tú también como presidente, desciende el club otra vez a preferente. Una de cal y una de arena. ¿Cómo vives ese ascenso de preferente a tercera división con el club? Y por otra parte, ¿cómo vives el descenso? El descenso fue como entrenador. Era entrenador. Sí, entrenador. El ascenso, la verdad que ese año fue un año, te digo, muy exigente, muy duro, porque lo vimos fuera, parecía que solo había un camino que era el ascenso, y así era, así lo hicimos ver desde el principio, la plantilla, todos nos lo creímos, y el único objetivo, lo único que valía era ascender, y fuimos nosotros los que nos lo impusimos, no nos lo impuso nadie, y no dábamos, estábamos a no sé cuántos puntos, quedaba una parte final de temporada que teníamos que ganar todo y no había margen de error, y lo logramos, ascendimos en Atios, un día que la verdad es que fue por lo acumulado esa temporada, objetivo cumplido, y arrancamos en tercera, pues con la inercia esa de la parte final, arrancamos espectacular, y bueno, ya nos veíamos que estábamos ya, creo que era segunda B, aún no había lo de los grupos, y no nos daba, seguíamos siendo, en eso sí que se mejoró ahora, fue una de las partes fundamentales, seguíamos entrando a las 9 de la noche, en campos que mejor no recordar, sí, hay que recordarlo claramente, ¿sabes? Sí. Entrenábamos de noche, apenas con luces, el equipo era un equipazo, pero todo el mundo trabajaba, todo el mundo tenía no estábamos preparados para afrontar lo que realmente queríamos, y
Y pandemia, es que pasaron muchas cosas en esos años de entrenador aquí. Muchas cosas. El año de la pandemia nos corta cuando mejor estábamos, ahí sí que estábamos muy cerca de poder ascender. El equipo sí que tenía muy buena pinta y la línea era ascendente. Llega la pandemia y cambian todas las categorías, estructuraciones, los grupos. Yo no recuerdo muy bien ni cómo habían quedado, pero empezamos el año del descenso y tuvimos que meternos, no nos dimos metido en la fase de arriba, no eran 3, no sé, descendimos por una barbaridad de... Por un playoff de descenso, una barbaridad de puntos, bajamos no sé cuántos y esa parte final de entrenador, yo siempre digo que como entrenador del mayor mérito que pudo adquirir no es el ascenso, no es el haber estado en segunda B, jugar Copa del Rey con el Melilla, el mayor mérito es haber no celebrado, porque evidentemente es obvio que no celebramos el descenso, sí. Pero después de descender estábamos 22 tíos cenando, mirándonos a la cara y descendimos sin nada que reprocharnos. Eso es fundamental y muy complicado. ¿Qué pasa? Que el club después de ese descenso fueron momentos duros en las asambleas, duros porque veíamos como que a donde queríamos llegar no íbamos a poder. Y por estatutos, por cómo era, había que... Alguien tenía que... Pringar, ¿no? No, pringar no, yo no creo que sea pringar, pero afrontar, ponerse al frente y asumir responsabilidades, sí. Porque está así montado los estatutos y gracias a Dios están montados así y había que defenderlos. Y hay otro ataque, un ataque no sé muy bien de qué, decido ponerme al frente porque yo entendía que un descenso no podía tirar todo lo que se estaba haciendo en cantera, a nivel afición, a nivel organización interna. Es decir, valía mucho la pena lo que teníamos entre manos, como porque nadie se pusiese al frente. Ramón da Costa lo había hecho 4 años antes, sí. No podía seguir, nadie daba el paso y yo, pues un momento así, ya te digo, de creer que esto está todo mucho mejor de lo que realmente nos hacía ver ese descenso, esa última temporada, y decido presentarme a la presidencia y a partir de ahí pues la historia es la más reciente. 4 años de presidente y sobre todo no es que me presentase yo solo, es decir, yo me pongo al frente, pero hay gente en la directiva pues que entiende y en la asamblea pues que se fueron como reilusionando. Empezamos a meternos en otra etapa y tratar de seguir mejorando lo que creemos que estaba haciendo bien, corrigiendo algunas cosas y arrancamos otra vez en preferente para volver a ascender a tercera. Objetivo, volver a ascender a tercera. Y contigo de presidente ascendéis a tercera y también ascendéis ahora pues a la nueva segunda federación. ¿Cómo es vivir esos éxitos sin estar tú en el campo? No, a ver, yo antes de ascender a segunda ref, que el verano del descenso y continuidad, la primera decisión es apostar por, hablar con Jorge de Dios y con Tony, que ya estaba con nosotros, sí. Mi hermano Nacho, es decir, ahí más gente, con Ramón da Costa que continuaba, pero sobre todo Jorge y Tony creo que son parte indispensable, fundamental, es decir, en el crecimiento del club. Del club en todos los sentidos, ya no solo primer equipo, que ese año en preferente todo el mundo sabe cómo jugaba ese equipo y cómo se ascendió. No era eso, eran 24 horas primer equipo, 24 horas juveniles, cadetes, alevines, benjamines, base, exigencia brutal. Ahora con el tiempo te das cuenta cuando fueron años de muchísimo trabajo, muchísima ilusión, mucho desgaste, muchas horas con Jorge, con Tony, intentando afinar en la identidad del club, que creo que es lo que, si algo podemos reconocer entre muchas cosas, es que sí ya teníamos una propia identidad a nivel afición, a nivel sentimiento, a nivel historia.
futbolísticamente, sobre todo desde la base hasta el primer equipo, el club tiene una identidad y ahí no puedo ocultarlo. Jorge y Toni tienen mucho que ver y es de agradecer. Se consigue el ascenso, luego pues vamos avanzando en pasos, en instalaciones, vamos coles, ya tenemos Vilar das Tres, que es fundamental, la base empieza a carburar, ya a afinar, ya la exigencia cada vez es máxima en las categorías, ellos ahí estamos, y el primer equipo creo que también estaba, pues, aparte del ascenso, pues compitiendo a buen nivel y mejorando en muchas cosas del día a día, y viene Oira, vamos a Oira y el año de no poder estar en el Couto, sí. Pues, yo creo que en 3 y con 1000 cosas más, pues acaban por que Jorge y Toni pues deciden no continuar, y otro punto para mí el más jodido del que estoy aquí, con diferencia, porque sin ellos se iba a hacer, bueno, se hace difícil, sí. Y en ese momento pues era todo, y sí que los más incluso que el año del descenso, para mí, desde mi punto de vista hablo siempre, sí. Personal, sí, claro, personal, y era, pues ahora sí que hay que igual quitarse, pero bueno, era presidente, me había comprometido, no soy de huir, y había que coger energía y sacar y seguir porque el club lo merece. El club, hablo del club, hablo de todo, y es cuando aparece la figura de quien te voy a preguntar ahora, porque te quería hacer estas dos preguntas que son, pues, que, ¿cómo decirlo?, dieron un impacto social bastante grande al club, como es el hombre que ibas a decir tú ahora, Borja Fernández, que conseguís fichar pues a un exfutbolista del Real Madrid, del Deportivo de La Coruña, en Real Valladolid, entre muchos otros, para que sea el entrenador de la Unión Deportiva Ourense. ¿Cómo conseguís fichar a Borja Fernández? Pues a ver, el tema Borja, y ya con la directiva nosotros estábamos valorando situaciones después de lo de Jorge y Toni. Hay muchas opciones, pero entrenadores, todo el mundo quería entrenar, mucha gente a Unión Deportiva Ourense, mucha gente, eso sí que hay que reconocerlo, porque el club ya tenía su valor, y mucha gente, nombres importantes, querían entrenar. Unión Deportiva Ourense, nosotros nos costó tomar la decisión, porque había que tomarla también, había que continuar. Una vez que decidimos hay que continuar, había que intentar no equivocarnos, intentar acertar. Surge la posibilidad de Borja Fernández, y yo desde el primer día que surge, pues ya que tengo una conversación con él, hablamos poco, la verdad, muy poco, sin instinto, pues a mí me transmitió que era la persona ideal, por todo. Es decir, venía por la experiencia, por compartir una visión de fútbol similar en cuanto a de qué va este juego, de vestuario, de experiencia en todos los sitios donde estuvo. Como entrenador no tenía una experiencia en cuanto a tiempo, pero a veces los currículos no se hacen con las fichas, con horas de campo de entrenador, con el título de entrenador, sino que vienen ya generadas de atrás, que es lo que Borja a mí más me convence. Es decir, las huele antes de que pasen, es decir, a mí me ganó cada vez más, es decir, nos convenció la directiva, tuvimos una reunión con él, apostamos por Borja, y bueno, pues creo que los resultados hablan por sí solos. Sí, totalmente. Ahora que dijiste que había pues algún que otro entrenador que pudo haber venido a entrenar a la Unión Deportiva Ourense, quería saber si podías decir algún nombre. No creo que sea, ¿sabes?, positivo, porque al final vale. al que vaya a nombrar parece que es que no me gusta, y a lo mejor no es que no me gusten los entrenadores, que necesitábamos estar convencidos 100%, no se trataba de entrenador que haya tenido una experiencia, se trataba de acertar en muchas cosas. Somos un club, bueno, no somos mejor ni peor que ninguno, pero sí diferente, no vale cualquiera para entrenar a la Unión Deportiva Ourense. Y por eso digo que no voy a decir nombre, porque si no se va a tomar de manera despectiva, y no es el caso. Es que creo que el perfil de entrenador de este club
tiene que llevar unos requisitos básicos, y en este caso pues Borja sí que lo cumplía. Y ahora me centro pues, en el segundo momento, que fue pues, un tanto de impacto social, en lo que fue no tanto a nivel nacional como fue el fichaje de Borja, pero sí que hubo ese cierto run run en la ciudad, como fue la visita de Raúl González a Couto. ¿Por qué vino Raúl a Couto? Casualidad, vaya, no, simplemente que el hijo jugaba en el Lugo, en el Polvorín, y venía a ver al hijo, y como, bueno, pues evidentemente Raúl se recibió con el respeto y aprecio que tenemos a la historia de Raúl, como si fuese otro futbolista de ese nivel. Nos acompañó y la verdad, exquisito el trato con él y genial, la verdad, pero bueno, fue más casualidad. Y ahora te quiero preguntar, pues en esa etapa como presidente, quería saber qué es lo mejor y lo peor de ser presidente de la Unión Deportiva Ourense. A mí eso sí que no me acababa de llenar mucho. Es decir, lo mejor, la responsabilidad, el sentirte la satisfacción de asumir una responsabilidad y dar continuidad a algo que estaba medio tambaleando, y la sensación de que has ayudado en algo. Y lo peor, pues, tampoco no tuve sí, lo repito, el tema Jorge, da igual que fuese presidente, era una cosa más personal, el tema Jorge Toni, era como que algo, pues fueron días fastidiados, y de lo demás, pues nada, lo mejor esa responsabilidad, y sobre todo la parte final, es decir, el ascenso y sobre todo el relevo, es decir, que hay continuidad, y que lo que viene posiblemente no, seguro va a mejorar esos 4 años, y esto el club creo que tiene que ir de eso. Es decir, no se trata de ser el mejor, sino de que lo que venga sea mejor que uno mismo. Ese es el futuro del club. Y ahora ya por último, antes de pasar a las 3 preguntas clásicas, te quería preguntar, ¿Fernando Currás volvería a entrenar a la Unión Deportiva, o sea, volvería a presidir a la Unión Deportiva Ourense? No, espero que no. Espero que no. La verdad es que no es algo que desee. Espero que lo que decía antes, es decir, ahora los que están ahora, pues que sigan esa línea que creo que se está marcando de mejora, de ser mejores, y los que vengan que sean siempre mejor que los anteriores. Y en esa ecuación, en esa línea, esperemos que Fernando Currás no tenga que volver a ser presidente, porque eso es muy buena señal para la salud del club. Y ahora ya paso a las 3 preguntas clásicas. Un estadio en el que hayas jugado. Couto. Una camiseta que hayas vestido o que te haya generado algo. El Club Deportivo Ourense. Y un momento con el que te quedes de tu etapa, ya sea como futbolista, como entrenador o como presidente. Yo creo que el mejor momento está por llegar, y lo vamos a sentir y a vivir con los colores de la Unión Deportiva Ourense. Nada, pues muchas gracias y que todo vaya bien. Nada, muy bien, gracias a ti.